Le damos gracias al Señor por estar una oportunidad más frente a ustedes, ya sea acá en Ecuador como en el resto del mundo, para llevarles un tema interesante que es la continuación de la estatua de Nabucodonosor en sus dos episodios anteriores. Hoy tenemos uno más y ese más es importantísimo, así que ponga mucha atención. Saludos a nuestros hermanos alrededor del mundo y sobre todo la audiencia de TV El Camino y también de Apocalipsis Network. El Señor los bendiga abundantemente. Tenemos a nuestros invitados que nos están acompañando gentilmente para ayudarnos a dilucidar este tema desde el punto de vista escatológico. ¿Qué es lo que sucede con esta piedra que viene y destruye los pies de la imagen? ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿De dónde sale esa piedra? ¿A quién se refiere con la piedra? Y también hay un establecimiento de un reino que jamás será conmovido, según dice la palabra del Señor. Para eso se encuentra con nosotros el pastor Luis Riera Jiménez. Amén. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado pastor. Que mi Padre bendiga en gran manera nuestras vidas hoy y a todos los televidentes que están en sintonía de TV El Camino y también la señal que avanza a Apocalipsis Network. Que Dios les bendiga a todos los que están en sintonía, a todos los que están también escuchándonos. Tenemos hoy pues un tema muy interesante donde vamos a ver ahora la piedra que golpea la estatua. ¿Quién es esa piedra y qué está pasando hoy con esa piedra? Así es, definitivamente. Hay una nueva estación reproductora que inauguraron en el África recién los hermanos de Apocalipsis Network. Saludos a nuestros hermanos del África también, ¿verdad? Muy bien. También se encuentra el licenciado John Joy Durango, director de la Escuela Ministerial de FEME. Pastor, bienvenido. Amén, pastor. Permítame saludarlo, bendecirlo. Asimismo, nuestro amado pastor Riera. Amén. Siempre va a ser un honor estar compartiendo aquí pues en las instalaciones de TV El Camino. Y ahora pues que la señal se extiende por medio de Apocalipsis Network, ¿verdad? Qué importante es esto porque podemos llegar a muchos más países. Y pienso que este tiempo en la cual pues vamos a hacer una exégesis, una hermenéutica y también una correcta interpretación acerca de esta parte que es muy conflictiva, ya que hay diferentes puntos de vista. Pero nosotros nos remitimos a la autoridad que es la palabra del Señor. Muy bien, para ir arrancando con un poquito haciendo historia de los dos programas anteriores, nos remitimos al libro de Daniel, en el capítulo número 2, versículo número 43, dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás conmovido, ni destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Arrancamos en esta parte, haciendo un poquito de remember del pastor Luis Riera, recordando un poquito del programa anterior. Hablábamos de las alianzas humanas y el Señor pone en sentido figurado que la estatua tiene unos pies de barro y unos pies de barro de hierro, y estas no se pueden amalgamar jamás, no se mezclan, ¿verdad? Entonces, hicimos un poquito de historia. Usted mencionó reyes la vez anterior, líderes en el pasado que hicieron estratégicamente alianzas. Hoy también las tenemos como tratados de libre comercio, tratados comerciales, tratados geopolíticos, pero finalmente vamos observando de que esto no progresa porque en cualquier momento es tan frágil esa parte que puede ser liquidada. Sí, mi estimado pastor, importante es que nosotros tomemos en cuenta la palabra en el verso 43 cuando dice: así como viste el hierro mezclado con barro,
Así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. La historia enseña pues que cuando el Imperio Romano sufre una fracción, una división, por eso usted ve el hierro en las dos piernas, el hierro en las dos piernas, en la derecha y en la izquierda. Eso habla de la división del Imperio Romano, el Imperio Romano oriental y el Imperio Romano occidental. Y al final, en el año 476, es que estas tribus son las que van a terminar derrocando al Imperio Romano. Y Pero, ahí, pastor, usted acaba de decir que las dos piernas están demostrando, están revelando de lo que le pasa al Imperio Romano. Lo que le pasa. Una división. Está para la izquierda y para la derecha. Exacto, porque al final Roma se divide y queda la Roma oriental y queda la Roma occidental. Ahí está reflejada la pierna derecha, la pierna izquierda, ambas piernas de hierro. Habla del Imperio Romano. ¿Y a quiénes pertenece? ¿Cuáles son los países que conforman la parte oriental y la parte occidental? Los países que conforman la parte oriental y occidental tienen que ver con todos estos países que luego le tumban a Roma. Estamos hablando de los llamados francos, los anglosajones, los bungurdos, estamos hablando de los visigodos, los suevos, los lombardos, los heruldos, que más luego estas naciones se van a constituir en la que hoy conocemos como la Comunidad Europea, porque de ahí ya van a ser la Comunidad Europea. En el caso de los alamanes, va a ser la nación de Alemania. El caso de los francos, la nación de Francia. El caso de los anglosajones, la nación británica de Inglaterra. El caso de los bungurdos, la nación de Suiza. Los visigodos, la nación de España. Los suevos, la nación de Portugal. Y los lombardos, la nación de Italia. Entonces, estas naciones que están repartidas en este mismo imperio son las que golpean y por último lo terminan derrocando a el Imperio Romano. Ahora, estos dedos están reflejando esta mezcla de barro con hierro, prácticamente reflejan cómo a través de la historia, pastor, han querido hacer alianzas, pero así como el hierro no se va a mezclar con el barro, lamentablemente eso no va a ocurrir. Significa esto que la humanidad siempre ha querido fortalecer esta alianza. Y hoy han tenido muchos motivos para hacerlo. La parte comercial, como usted lo mencionó, han querido hacerlo a través del Tratado de Libre Comercio. La parte política, unir fuerza. Ahí tenemos pues la Organización de las Naciones Unidas. Ahí tenemos también el G7, el G20. Ahí tenemos también la OTAN, ¿verdad? Que siempre han buscado cómo formar alianzas, pero al final siempre habrá una parte de barro que no va a amalgamar con la otra parte de hierro. Esto de barro y hierro tiene que ver con unas potencias son más fuertes y otras potencias son menos fuertes. Y ahí ahí es cuando ya no se da esta unión. Entonces, creo yo que nosotros estamos en un escenario en donde pronto viene lo que nosotros esperamos y es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, porque tarde que temprano aparecerá este personaje que sí va a lograr unir lo que hoy no pueden hacerlo. Llámese la OTAN, la Organización de los Países del Atlántico Norte, ¿verdad? O sea, esos son los países que están siempre tratando de intervenir para tratar de mediar en esa guerra. Pero Ucrania ha sido acusada de tratar de unirse a estos países para buscar apoyo, ayuda y de esa manera ganar esa guerra con Rusia, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces, Pastor John Hoy, vamos avanzando un poquito más allá. Gracias, Pastor Luis, por la importantísima recordatorio que nos hace. Pero ahora, en el versículo número 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿A qué se refiere cuando dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás conmovido? ¿A quién se refiere? Bien, pastor. Qué importante es entender, como expresó ya nuestro amado pastor Riera, que siempre han querido hacer alianza, y esto ha tenido la trascendencia en toda la humanidad. Usted ve que han habido gobiernos babilónicos, medo-persa, ¿verdad? El griego, romano, y ahorita actualmente se está viviendo esa amalgama entre lo que es el hierro y el barro cocido. Es uno de los penúltimos reinos o gobiernos. ¿Por qué? Porque la Biblia expresa que va a venir un gobierno, va a venir un reino. Y lo interesante es entender que nos expresa las Escrituras en el verso 45, ¿verdad? Para poder entender el verso 44, dice: de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿A dónde apuntamos, pastor? Hay un gobierno que va a venir, que va a ser eterno, el cual va a derribar todos estos sistemas que han trascendido en la historia de la humanidad. Porque a la estatua que Dios le reveló al rey Nabucodonosor, nos da la pauta para pensar que ha tenido su cumplimiento exacto. Eso quiere decir que si todos esos gobiernos se cumplieron en esta tierra, la Biblia me enseña que falta uno. Y ese gobierno es eterno. Y Él va a desmenuzar todos los otros gobiernos. Ahora, quiero caminar en esta palabra un poquito, pastor, porque quiero hacer énfasis del verso 45. Dice que viste que del monte fue cortada una piedra. ¿Qué implica el monte? El monte implica un gobierno. El monte implica un reino. Dice que fue sacada una piedra. Pastor, esto es muy importante aquí lo que nos dice las Escrituras. No con mano, no con mano. Todos los gobiernos han sido manipulados por el hombre. Pero este último gobierno, como dice la palabra del Señor, no con mano, este no va a tener nada que ver con los gobiernos humanos. Este gobierno va a ser un gobierno que implica la soberanía de Dios sobre esta tierra. Al venir ese gobierno, al venir esa piedra, va a desmenuzar todita los gobiernos que se le reveló a Nabucodonosor, interpretado por Daniel, y va a derribar todos esos argumentos, pastor. ¿Qué es lo interesante de esto, pastor? Que me decía el pastor Riera, la plataforma ya está para culminar el gobierno entre el hierro y el barro, a lo que se tiene que presentar un líder mundial. Y ese líder mundial, perdónenme la expresión, va a parecer como la última Coca-Cola del desierto, que todo el mundo, pero Dios tiene que derrumbar eso, porque Dios se ha preparado un rey en la eternidad, que ese es nuestro Señor Jesucristo, y todo apunta allá. La piedra en la cual habla es nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos ver, y por motivo de tiempo no lo vamos a leer, en el Salmo 118, 22, 23, en Isaías 26, 28, 6, en Romanos capítulo 9, 33, en primera carta de Pedro capítulo 2, 6, y por último, el mismo Señor Jesucristo estipuló, ¿verdad? En Lucas 20, el verso 17 y 18, en la cual dice que hay una piedra, la cual los edificadores rechazaron. Y ojo, dice una piedra angular, porque todos los gobiernos tuvieron trascendencia en la parte del norte, del sur, del este y del oeste, pero este gobierno tiene trascendencia, el gobierno de la piedra tiene trascendencia en el norte, en el sur, en el este y el oeste, y también en las alturas, porque es una piedra angular. Arquitectónicamente, la piedra que se coloca, la piedra angular, de ahí van las tres dimensiones, ancho, largo, y también viene la altura.
este gobierno va a ser de altura, no solamente en esta tierra, sino que va a trascender la eternidad, porque su palabra dice que este gobierno es eterno. Bueno, si nosotros tomamos desde el punto de vista literal, una piedra que es sacada del monte, algunos interpretarán del monte montaña, ¿verdad? Pero usted nos acaba de decir que es de un reino, ¿verdad? Entonces, esa piedra es sacada de ahí, la piedra angular que menciona en versículos paralelos a estos, hablando de la persona de Jesucristo. Hay muchas personas que en cambio en la interpretación mencionan es que el monte de Jerusalén y de Jerusalén van a sacar esa piedra. O sea, hay varias interpretaciones que de repente los televidentes están en este momento como yo aprendí de esta manera y la otra, pero hay muchas que están en sentido figurado, ¿no es cierto? Y la interpretación de la escritura está sujeta a la parte histórica, a la parte gramatical también. Y es el lenguaje figurativo con el que Dios trabaja a través de los años, enseñándonos de una u otra forma lo que nosotros tenemos que aprender. Ahora, dependiendo mucho del lugar donde se escribió la escritura, de cuál es el antecedente, de cuál es la parte etimológica, ahí podemos ir entendiendo mejor la parte esta de la piedra que sale la sacan del monte y es cortada del monte y esta piedra es la que viene y desmenuza. Pero luego dice que es un reino. ¿Sí? Sí. Es un reino. Es un reino. O sea, entonces la piedra tiene que ser un ser muy especial para que destruya eso. Claro, es lógico. Por eso es que la Biblia enfatiza que el Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Su gobierno es eterno. Y si gusta, pastor, leamos lo que dice el Salmo 118 rápidamente, ¿sí? que es muy importante entender. Salmo 118. En el Salmo 118 vemos en el versículo 22, mire lo que dice, pastor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, el 23. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quién envía esta piedra? De parte de Jehová. ¿Y quién es esta piedra? Nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador, el cual va a acabar. Apocalipsis dice que Él va a venir a gobernar con vara de hierro, porque todos estos reinos han pervertido la tierra. Todos estos reinos han conmocionado este mundo, porque este mundo fue creado, Dios, para que el hombre gobierne, pero el hombre se ha dejado gobernar por las tinieblas, y es por eso que vemos casi desde Génesis capítulo 11, cuando Nimrod, si usted se da cuenta, quiso hacer una torre cuya cúspide llegaba al cielo, y es más, dijo, bueno, hagámonos un nombre. Y si usted se da cuenta, todo gobierno piramidal, en primer lugar, edifica sobre ladrillo, y en segundo lugar, quiere tener un nombre. En tercer lugar, quiere ser igual a Dios. Desde el momento que el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre quiere jugar a ser Dios. ¿Cuál es el contexto de esto, pastor? Que Dios tiene que derribar todo, absolutamente todo este gobierno, todos estos reinos para dar paso al reino celestial gobernado por nuestro Señor Jesucristo. Pastor Yera, a lo largo de los años hemos visto los ensayos de diversas doctrinas políticas, ¿verdad? Tenemos la derecha, la izquierda, la centroizquierda, ¿verdad? La derecha que no va ni para allá ni para acá, y ahí vienen un montón de ideologías políticas que los hombres han implementado. Y el pastor nos acaba de decir que tiene que desmenuzar todo eso, porque de repente por acá habrá y dicen, no, nosotros creemos de esta manera en un continente y del otro continente creen de otra manera, y cada uno ha tratado de gobernar. Vemos la estatua de Nabucodonosor con tantos imperios, ¿no? Y estos imperios, cada uno proponiendo lo suyo. ¿De acuerdo? Entonces es necesario que se destruya. Sí, el texto que se ha leído, nuestro pastor John Hoy, dice, y de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, dice que esta piedra es la que desmenuza el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Aquí lo que estamos viendo es que esta piedra pulveriza
la pulverización de los elementos con que está confeccionada la estatua. El oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro, pulveriza todo. Y prácticamente este texto apunta a el carácter transitorio de los imperios, el carácter transitorio de los gobiernos. Allá apunta este versículo, ¿no? Y esta idea fundamentalmente también la recoge el Nuevo Testamento. Ahora, esta piedra que no es cortada por mano humana, es la misma piedra o la misma roca que usted le encuentra dentro de la Torá. Cuando Moisés, antes de partir, elevó un cántico, y en ese cántico, en Deuteronomio capítulo 32, Moisés, hablando del Padre, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y generación perversa. Entonces, cuando habla Moisés de que el Padre es la roca, está hablando de un Dios protector. Y aquí vemos una piedra que también puede ser esta roca, es la misma roca, como lo dijo nuestro pastor John Hoy, ¿no? Entonces, la imagen de la roca va a tomar fuerza en este cántico de Moisés, en el verso 15, verso 18, verso 30. Y esta imagen de esta roca expresa la idea de protector, la idea de firmeza y la idea de protección. Más adelante, cuando aparece Cristo, Cristo declara que Él es la roca. Cuando le dice a Pedro: yo también te digo, Mateo capítulo 16, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Entonces los discípulos llegaron a entender, relacionándolo con la Torá, el cántico de Moisés: Él es la roca cuya obra es perfecta, no hay corrupción en Él. ¿Y qué es lo que encontramos en estos gobiernos? Corrupción, perversión, pero en este reino no va a haber corrupción. Amén. No hay maldad, habrá justicia, habrá verdad, habrá rectitud. Y ya esta roca es la que establece la iglesia aquí en la tierra. Por lo tanto, la iglesia está siendo parte de este reino. Y si usted me lo permite, Hebreos, el capítulo número 12, el versículo número 28, dice el escritor sagrado: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Mi pastor, póngale cuidado. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Nosotros hemos recibido el evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos un reino inconmovible. La palabra griega aquí es basileia azaleitos. Reino inconmovible. Basileia azaleitos, que significa un reino firme, un reino eterno, un reino estable, un reino inmutable, un reino inviolable. Y dice el escritor sagrado: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice el escritor sagrado, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, ese reino ya está. Amén. Y pronto el Señor Jesús vendrá a terminar esta mezcla que nunca se va a fraguar de hierro y de barro con todos estos gobiernos, como usted lo mencionó, que de derecha, que de centro, que de izquierda, no tienen solución para nada. Amén. Si queremos que el Ecuador mejore, y aquí lo digo a todos los televidentes, si queremos que el Ecuador mejore, la única forma para que el Ecuador mejore es que usted mejore. Es que usted cambie de vida, cambie de estilo, cambie de forma de ser. Y es importante que descubramos los requisitos de este reino, que sería interesante que lo pongamos también en conocimiento. Muy bien, vamos a irnos a un corte y luego retornamos con esto del reino, porque hoy he escuchado a diferentes predicadores, muchos expositores por ahí, que hablan del reino, pero me da la sensación de que tienen un concepto distorsionado bastante equivocado. Ya volvemos y no cambie de estación.
de la trompeta sonar. Se siente el son, se siente el son, se siente el son de la trompeta sonar. Se siente el son, se siente el son, se siente el son de la trompeta sonar. Se siente el son, se siente el son, se siente el son de la trompeta sonar. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su iglesia levantará y a su pueblo se llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo pronto vendrá y a su iglesia levantará y a su pueblo se llevará. Cuando suene la trompeta final, se siente el son, se siente el son, se siente el son de la trompeta sonar. Se siente el son, se siente el son, se siente el son de la trompeta sonar. Se siente el son, se siente el son, se siente el son de la trompeta sonar. Se siente el son, se siente el son, se siente el son de la trompeta sonar. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su iglesia levantará y a su pueblo se llevará. Cuando suene la trompeta final, yo sé que Cristo pronto vendrá y a su iglesia levantará y a su pueblo se llevará. Cuando suene la trompeta final. Estamos viendo un video musical de un talento nacional ecuatoriano en tiempo de música nacional. Que el Señor bendiga estos talentos. En Ecuador también se hace música que alaba y glorifica el nombre del Señor. Ahora continuamos con nuestro tema del reino, el nuevo reino que va a ser impuesto. ¿Qué fue lo que provocó que el nuevo reino se instaure? ¿Será que este reino ya está presente o es algún reino venidero? ¿Qué es lo que estamos viendo en la Escritura? Hay algunas personas que tienen una interpretación diferente a la nuestra, pues respetamos sus conceptos y sus puntos de vista. Lo que nosotros hacemos es, de acuerdo a la formación, a la instrucción que tenemos, es que promovemos esta enseñanza. Y si a usted le sirve, pues le damos gracias a Dios. Saludos a todos nuestros hermanos en Ecuador y en el resto del mundo a través de Apocalipsis Network. Pastor Luis, hábleme del reino. Sí, bueno, el reino prácticamente es parte del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo ya se bautiza e inicia su ministerio en San Marcos, el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice la palabra del Padre que cuando Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: arrepentíos, porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Yo quiero hacer ver que Jesucristo escoge la región de Galilea para ir a anunciar el reino. Y la pregunta es, ¿por qué el escritor sagrado menciona primero cuando Juan fue encarcelado? Entonces tenemos que entender de que el que encarcela a Juan el Bautista es Herodes el tetrarca, Mateo capítulo 14. Y Herodes tenía la jurisdicción de Galilea. Entonces este hecho no amedrenta a Cristo, por el contrario, lo desafía. Y en vez de Cristo irse a Judea a predicar, se va a donde habían encarcelado a Juan. En otras palabras, le está diciendo a Herodes el tetrarca: si tú quieres tapar la boca de un profeta, pues ahora ven a tapármela a mí. Y él se mete allá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando nosotros establecemos el reino se va a establecer encima de otro reino.
porque el que manejaba Galilea es Herodes el tetrarca, un reino de matanza, un reino de atropello, un reino sanguinario, porque luego este Herodes es el que va a matar, va a decapitar a Juan el Bautista. Entonces, interesante es que entendamos que el reino de Dios ha venido a establecerse a la tierra para poder sepultar, destruir al reino de las tinieblas. Y la Biblia dice, el tiempo se ha cumplido. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que discernir los tiempos en que nos encontramos, pastor. No son tiempos tan buenos como estamos ahora aquí en Guayaquil, cómo está nuestro país, cuántas cosas están pasando. Y yo creo que todo lo que ocurre en nuestro medio nos está invitando a ser parte de este reino. Pero este reino tiene sus requisitos. Y el requisito número 1 es arrepentimiento. Y la palabra griega ahí es metanoia, arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de parecer, un cambio de accionar, un cambio de actitud, un cambio a mejorar, un cambio a enmendar. Y el otro requisito que aparece en este versículo es creer en el evangelio. La palabra griega es pistis, y pistis no solo habla de creer, sino de ser fiel y de ser leal al reino que Cristo vino a implantar aquí en la tierra. Quiere decir que el reino está establecido aquí a raíz de que Cristo pisó la tierra. Correcto. ¿Verdad? Sí, a raíz de que Porque Cristo viene, se establece ya el reino. Es este reino el que pulveriza a esa estatua. Ya tenemos más de 2000 años, entonces, según el calendario gregoriano. Exactamente, de acuerdo a que ahora Israel ya está en las postrimerías de celebrar el año 5784, ¿no? ¿Y por qué los israelitas apuntan este año 5784? En este mes de septiembre Israel entra a celebrar las últimas fiestas registradas en la Torá, la fiesta del Moadín Terúa, o transliteral castellano se está hablando de la fiesta de las trompetas. De ahí corren 10 días, Israel va a recordar o va a celebrar la fiesta del Yom Kippur, transliteral castellano, la fiesta del Día del Perdón o el Día del Juicio. Y luego corren 5 días más en ese mes, séptimo mes, en el calendario hebraico es el mes de Tisri, ¿verdad? En el día 15 va a celebrar la fiesta de los tabernáculos o el Moadín Sukkot. Y ellos van a celebrar el año 5784, dando a entender de que Israel considera en su calendario lunar desde que ha sido creado el mundo hasta la fecha. Para ellos son 5784 años de existencia. Hoy nosotros estamos llamados a entender que desde el comienzo de la humanidad, el Padre estableció un reino aquí en la tierra y es importante que hagamos mención de aquello. Jesucristo dijo en una parte, el reino se ha acercado a vosotros. Sí. En el Nuevo Testamento. Amén. Juan el Bautista dijo, sí, el reino de Dios. Ok, entonces, ese reino ya se estableció, pero falta la parte, el escenario para que lleguemos a la parte final, el epílogo. Claro, el epílogo, ¿verdad? Sí. Ese escenario ya está. El escenario de todo lo que está pasando. Nosotros tenemos que entender de que hoy hay una pugna de poderes de gobierno. Hay una pugna de poderes. Si, por ejemplo, en Latinoamérica gana la izquierda, ¿quién es el que tiembla? Estados Unidos. Porque a Estados Unidos no le conviene que la izquierda siga tomando control de Latinoamérica. Y cuando un país, un gobierno de derecha gana en Latinoamérica, ¿quién es el que celebra? Los Estados Unidos. Entonces hay una pugna de poderes. Cada vez que un gobierno sube a tomar el control de una nación, siempre hay los otros gobiernos que están buscando cómo seguir tomando el control. Eso es así, mi pastor. Hablando de los demócratas. Hablando de todos los gobiernos, ¿no? La agenda política. Entonces siempre habrán lo que comúnmente se ha llamado las trincas, el dime que te diré, cómo yo intervengo, qué hago, qué no hago. Lamentablemente la gente va a gobernar para ellos. La gente busca sus propios intereses. El Ecuador es rico. ¿Por qué estamos hoy en una miseria? Porque simplemente hemos tenido gobiernos que no han sabido administrar para el bien del ciudadano, sino que para el bien de ellos. Por eso oramos y clamamos que venga un gobierno al Ecuador que nos ayude a salir en lo que estamos. Pero entendemos que esto no va a cambiar, porque el único que puede cambiar esto es el Señor Jesucristo. Pastor John Hoy, el pastor Luis Enante dijo,
El que tiene que cambiar eres tú, ¿no es cierto? Hablando al ciudadano, el común de los mortales, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si estamos gobernados por un gobierno con una tendencia marxista, leninista, comunista, de la línea comunista? Yo no quiero entrar en esta área de la política, porque de eso no se trata este programa. Pero cuando viene Jesucristo a establecer el reino, y estamos en el epílogo prácticamente, ¿cómo los ciudadanos reaccionamos frente a esta situación, no? Porque no va a cambiar. Cuando usted le dijeron a alguien, es que vienen días mejores, es que va a cambiar, perdóneme, le mintió, o le está mintiendo, o simplemente está moviendo sus emociones, motivándolo para cualquier otra cosa. Pero proféticamente, los dolores, el principio de dolores comenzó hace mucho tiempo, y los dolores en una mujer encinta no descienden de intensidad, se aumentan. No queremos que usted vaya a pensar que somos nosotros pesimistas con respecto a la paz. No, la paz y la seguridad que se proclamará, esa es otra historia, ¿no? Es un tema de ¿cómo es que es? Es otro tema. Otro tema, otra clase esta, de la paz y la seguridad. Pastor Yohoy, entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos, entre tanto que somos gobernados por una tendencia de esa naturaleza? A ver, el pastor Riera muy bien dijo acerca de lo que para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse. Si nosotros queremos definir, usted coja, googlee la palabra, ¿qué es un reino? ¿Qué es un reino? Es un territorio donde el comandante jefe es un rey. Ok, así es un reino. El Señor Jesucristo dijo, bueno, los reyes de la tierra se enseñorean, mas en vosotros no es así. Punto principal. Hay que arrepentirse. Exactamente, de ahí punto. Vamos dando en materia, sí, hay que arrepentirse para entrar. Ahora, bueno, la persona que no conoce a Cristo, pero los mismos cristianos están peleando políticamente cuando no hemos entendido que el reino de Dios está establecido en nuestras vidas. Ese es el problema, que el pueblo de Dios esté peleando por una tienda política. Cuando sabemos, ya estamos expresando esto, de que no va a cambiar. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, ¿verdad? Leo del verso 100 en adelante, nos enseña. Dice, por lo cual también contiene las escrituras. He aquí, yo pongo en Sión principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí estamos nosotros, aquí entramos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es el punto aquí, pastor? Que nosotros, bien dijo el pastor, nosotros estamos viviendo el reino de Dios. Así como gradualmente se va a terminar todos esos gobiernos dirigidos por las tinieblas, Dios, el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, vino a implantar su reino. Nosotros vivimos bajo una cobertura especial. Es por eso que cuando estamos estableciendo el reino, no de aquel reino que utiliza la teología de la prosperidad. Estoy hablando porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es paz y gozo en el Espíritu Santo. A ese gobierno me refiero. Que así el mundo esté patas arriba, que venga cualquier gobierno humano. Hay un gobierno que es tomado de una piedra no cortada por mano. O sea, este gobierno no es humano, este gobierno es celestial. Los que estamos en ese gobierno estamos confiando en él, pastor. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo viene a establecer su reino? Cuando Dios lo creó al hombre, lo creó como un ente moral libre con libre decisión. Y le dijo bien claro el Señor a Adán, le dijo, fructificado, multiplicado, sojuzgar y enseñorearse, ¿verdad? Y la palabra ahí es que tenemos que ser fértil, aumentar, conquistar y subyugar es dominar. Dios le dio al hombre gobierno en esta tierra,
Pero por la desobediencia, ese gobierno pasó a ser a mano de las tinieblas. El comandante en jefe de las tinieblas es Satanás. Pero Cristo vino a recuperar ese gobierno. En el momento que Cristo vino en semejanza de hombre, como dice la carta a los Filipenses capítulo 2, del verso 6 en adelante, Pablo expresa que el Señor Jesucristo vino en semejanza de hombre. ¿Por qué? Porque el gobierno que le quitó Satanás fue a un hombre. ¿Quién tenía que venir a recuperar ese gobierno? Otro hombre. Por eso es que la Biblia habla del primer Adán y del postrer Adán. Entonces, en el postrer Adán, nosotros establecemos el gobierno, obedecemos a las leyes de él, nos sujetamos a sus principios, y eso debe de ser la predicación de nosotros. No estar peleando que el comunismo es mejor, que el socialismo es mejor, que el capitalismo. Pastor, no nos va a salvar nadie, ni el Chapulín Colorado. El único que nos va a salvar es Cristo a través de su gobierno. Ahora, ¿qué estamos esperando nosotros? A nuestro rey. Nuestro rey va a venir en las nubes y a la iglesia la va a arrebatar y la va a llevar el Espíritu Santo hasta las nubes. Luego de eso, después de los 7 años de tribulación, porque cuando venga Cristo a gobernar, va a venir con su iglesia. Antes de la tribulación, Él viene por su iglesia. Después de la tribulación, Él viene con su iglesia a establecer su reino milenario por la eternidad, para que esta tierra sea saneada. Porque Apocalipsis, como dije hace unos momentos, el Señor Jesucristo va a venir a gobernar con vara de hierro, porque la situación está de mal en peor. Es por eso que ya en la profecía de Daniel, en el capítulo 9, ahí el Señor le prometió al pueblo de Israel acabar con el pecado, con la prevaricación, acabar con todos los males por la caída del hombre. Pero eso no se va a dar, pastor, hasta cuando Cristo venga en gloria. Y la antesala para el cuerno que hemos estado hablando ya está preparada. Pero ese cuerno y todos los gobiernos van a ser desmenuzados, pastor, van a ser pulverizados por la piedra que no es cortada por mano. Esa piedra que se arrancó de un monte, ¿de qué? De un reino. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si fuese así, es que el Señor va a establecer su reino aquí por ese gobierno eterno que tiene. Hemos leído en Daniel capítulo 2 que ese gobierno va a ser eterno. Por eso yo le he denominado el último reino que va a haber en esta tierra. Pastor Riera, cuando hablamos del periodo de la tribulación, en la tribulación todavía existirán los reinos de los hombres, ¿verdad? Ya sean democráticos o monárquicos. Van a estar estos reinos establecidos. La pulverización de los pies sucederá entonces cuando ya se termine la tribulación y comience el reinado milenial de Jesucristo. Claro, sí. Interesante es que tengamos presente que mientras la iglesia está siendo recompensada, participa de las bodas del Cordero, el venga a tu reino allá, ¿no? Alguien dijo que vamos a comer comida argentina, pero yo no creo eso. Yo creo más que vamos a comer pescado. Pescado frito. Tuvo de los 12 discípulos, 7 eran pescadores. Entonces, sí, mientras eso ocurre arriba, acá se desata lo que se llama la gran tribulación. Y esos reinos que todavía están van a temblar, porque están siendo prácticamente sometidos a los juicios. Y ahí va a haber lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Israel va a ser engañado, y cuando Israel se dé cuenta de este engaño, entonces Israel va a clamar al Dios del cielo. Entonces la escatología enseña que ahí se cumple Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Jesucristo vendrá en respuesta al clamor de un Israel que ha sido engañado, vulnerado, mi querido pastor. Y mire, interesante que también tengamos presente esto. Hoy, como dice Romanos 11, versos 25 y 26, ha habido endurecimiento en parte a Israel. Porque si no hubiese endurecimiento a Israel, el resto del mundo no hubiese alcanzado
la salvación. Pero el tiempo de la tribulación ya es el tiempo para Israel, el trato del Padre con Israel. Ahí tendremos en escena los 144,000 que van a encargarse de evangelizar al mundo entero. Ahí tendremos en escena los 2 testigos que van a confrontar al falso profeta, ¿verdad? Y al último, el Señor Jesucristo aparecerá en escena con nosotros para ahora sí, de una vez por todas, pulverizar lo último que le queda a estas supuestas alianzas entre hierro y barro. Pero yo quisiera dirigirme a todos los televidentes y a los radioyentes. Hoy ese reino ya puede estar en nosotros. Yo vivo dentro de un reino, pastor. Y cuando yo me muevo con una mentalidad de reino, porque hago la obra de mi Padre. Y yo camino haciendo la obra de mi Padre. ¿Qué sectores a donde no he ido? La Valerio Estacio, Bastión Popular, El Fortín, Sociovivienda, Los Guasmos, Fertiza y la Isla Trinitaria aquí en el Ecuador, en Guayaquil. Y todo el mundo cuando me dice, ¿y tú qué haces allá? Extendiendo el reino. Esa es la tarea nuestra. Esto no es de que vamos a andar buscando tesoros, prosperidad. No, eso no es reino. Ese es el reino de ellos. Están equivocados. Uno tiene que entender, lea las epístolas de Pablo y de Pedro, cómo en este reino hay que sufrir. Amén. Hay que pasar persecuciones, amén, hay que pasar momentos duros y difíciles, ¿verdad? Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos los arrebatan. Entonces estas son las características de los que somos parte de este reino. Arrepentimiento, creer. Y hoy hay que creer, pastor. Hay que creer que no estamos solos. Nosotros estamos impulsando este reino. Por lo tanto, tenemos un Padre que nos cuida, que nos guarda. Y si algún, cárgame las puertas, quiere amedrentarnos, nosotros vamos a amedrentarlos a ellos. Porque la Biblia dice, mayor es el que está conmigo. Y a veces lo decimos y no lo creemos. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Entonces, tenemos que movernos con esa convicción de fe. Y póngale cuidado. Nosotros, si queremos ser parte de este reino, más allá de arrepentirnos y creer, tenemos que nacer de nuevo. Ese fue el mensaje que le dio Cristo a Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre que conocía la Torá, los Neviín, los Ketubín, que le había enseñado al pueblo de Israel y sin embargo tuvo necesidad de buscar a Cristo y Cristo le dice, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver ni tampoco puedes entrar en el reino de los cielos. Con esto, ¿qué quiero decir, pastor? Que hoy hay mucha gente que se dice ser maestro, apóstol, profeta, evangelista, misionero, predicador y necesitan el nuevo nacimiento. Así es. Sí, porque Cristo le predicó el nuevo nacimiento a un maestro de la ley, a un doctor de la ley, no a un principiante. Y hoy pensamos que el nuevo nacimiento es para principiantes. No, el nuevo nacimiento es para mucha gente que ha caído en la vanidad ministerial. Son orgullosos espiritualmente, se creen el dueño de la verdad y nadie los puede cambiar. No, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que volver otra vez a los principios y entendamos esto, que este reino es un reino para servir. Aquí no estamos buscando ser primeros, sino ser servidores. Sí, pues Jesucristo dijo, yo he venido a servir y no a ser servido. Y eso le dijo a los discípulos. Eso le dijo a los discípulos. Cuando la mamá de Juan y Jacobo le dice, Señor, permite que en tu reino el uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Y en un momento, eso es potestad de mi papá. Pero sin embargo, aquí los reyes se enseñorean. Pero el que quiere ser primero, tiene que ser servidor de sus hermanos. Ahora, como decía el apóstol, gloria a Dios, santo, como el pastor Riera, dicen los apóstoles, yo he visto apóstoles, pastor, que hasta le cambian los zapatos, que hasta o sea, hay una perversión de los ministerios. Con esto no estoy diciendo porque yo enseño esto, que sí existen los 5 ministerios, pero se ha pervertido. Y verdad, tienen que arrepentirse, porque no han alcanzado el reino de los cielos. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos, así es, el reino de los cielos es servicio, pastor. Hoy por hoy vemos profetas que están embaucando a la gente diciendo la bendición del profeta te trae prosperidad. Y eso no es así, porque cuando el Señor Jesucristo vino a restablecer el reino, yo les recomiendo que vayan a hacer una exégesis, una hermenéutica de Efesios capítulo 4. No es que ascendió, sino que primeramente descendió. ¿A qué?
a establecer, a recoger todo lo que le había robado al primer Adán. Y gracias a Dios en el postrer Adán tenemos eso y mucho más. Pero hay unos que están pervirtiendo para beneficios propios. Y todo beneficio tiene que para ser para el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y ¿por qué sucede eso, pastor? Porque todavía tienen esa mentalidad babilónica. La mentalidad babilónica es un diseño piramidal y eso se edifica sobre ladrillo. Pero la Biblia dice que nosotros somos edificados sobre piedra. Los babilónicos, ellos edifican sobre ladrillo. Por eso está esa mentalidad para la política, para la parte religiosa y aún para la parte económica. Pero en el reino de los cielos, todos somos iguales, todos tenemos en común las cosas, porque todo eso glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores, alimentando y nutriendo al cuerpo de Cristo. Bueno, yo creo que queremos decir mucho más, pero el tiempo acá se nos acaba de terminar y quisiéramos terminar orando por aquellas necesidades, por las peticiones de oración y por aquel que necesita realmente acercarse a Jesucristo, porque el reino está dentro de nosotros. Amén. Si nosotros así lo disponemos, es una cuestión de decisión, abrirle el corazón a Jesucristo. Usted puede estar acá en Ecuador, puede estar alrededor del mundo, cualquier otro país. Lo importante es que Jesucristo sea el centro de su vida. Ábrale su corazón ahora mismo y las cosas van a cambiar. Nuestros hermanos de TV El Camino y de Apocalipsis Network, un saludo a la distancia, un abrazo fuerte. Quisiera orar brevemente por ustedes y encontrarnos en nuestra próxima entrega. Señor, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por este maravilloso programa donde existe de parte de los expositores el deseo de seguir compartiendo, Señor, y de seguir impartiendo experiencias, vivencias, Señor, lo que han aprendido a lo largo de su carrera. Señor amado, bendecimos las vidas que están detrás del receptor. Señor, dándole sanidad a todo corazón que está enfermo, bendito Dios. Sí, y si alguien está detrás del receptor sin conocer a Jesús, dígalo conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón ahora mismo y te acepto como el Salvador de mi vida. Creo que Jesús murió en una cruz, está sentado a la derecha del Padre y yo puedo decir ahora que soy su hijo. Yo te abro mi corazón, Jesús. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Gracias por Pastor Luis Riera, gracias por Pastor John Hoy Durango. Muchas gracias, Señor, por el equipo técnico. A ti sea el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Jesucristo. Nos vemos en nuestra próxima entrega. Pastores, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, por estar acá. Pastor. Hasta pronto.